Abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, el capítulo número 9 y el versículo número 10. Dice la palabra del Señor: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo ¿cómo? Con todas tus fuerzas. Yo no sé, hermanos, algunos cómo hacen su obra personal, su trabajo, todo lo que realizan. Pero la palabra del Señor dice que todo lo que nosotros tengamos que hacer, todo lo que nos viniera a la mente para hacer, a la mano, para realizar, no lo hagamos lánguidamente, no lo hagamos como que hagámoslo de a poquito, no, dice hazlo con todas tus fuerzas. La vida cristiana, hermanos, es más de lo que muchos imaginan. Algunos piensan que la vida cristiana solo es dulzura. Qué bonito es ser dulce, ¿cierto? Qué bonito es ser paciente. Qué bonito es ser manso. Y qué lindo es ser abnegado. Ellen White dice que esas son las virtudes pasivas. Pero ella también habla y dice que nosotros debemos poner en práctica las virtudes activas. Las virtudes pasivas son las virtudes que aquellas personas, cuando ustedes los ven, que hablan así tranquilamente, que puede venir un ventarrón y ellos tranquilos, son virtudes pasivas. La paciencia. Algunos afanados y ellos tranquilos. Pero las virtudes activas, hermanos, es el valor, es la fuerza, es la energía para hacer las cosas, es la perseverancia para avanzar. Son las virtudes activas. Y Cristo nos señala que nosotros debemos vivirlas. Una hermana en cierto lugar lejos de aquí y cerca de allá, un día hablando me dijo, en un lugar, en negocio de algún hermano, dijo: pastor, le pregunté: hermana, la veo como enferma. Dijo: sí, pastor, llevo 8 días y tuve que venir al médico por algunas circunstancias de salud. Hacía tal vez 2 meses habíamos enterrado a su esposo. Y entonces le preguntaba: hermana, ¿y cómo se ha sentido estos días? Dijo: pastor, hay que tener mucha energía en la vida. Y empezó a contarme: durante este año, último año, he tenido que llevar a la tumba a 6 de mis familiares y hace 2 meses enterramos a mi esposo, 7. Tengo un problema que solo por meses y el Señor podrá sanar en mi vida. Y encima, pastor, se me agolpa que mi hija se casó pues con un hombre que es muy duro de corazón, que es muy duro con ella, la grita, la maltrata verbalmente, la ofende, la humilla. Y yo solo le oro al Señor que Él venga pronto para que todo esto acabe. Virtudes pasivas, pero virtudes activas, energía y perseverancia. Miren, hermanos, yo quiero hablar esta mañana a todos, en especial a quienes recibieron responsabilidades en la iglesia. El próximo sábado o a partir de hoy, ya ustedes asumen las nuevas responsabilidades. ¿Por qué a partir de hoy, hermanos? Porque a veces vamos muy despacios y algunos quieren
ir avanzando lentamente y la obra del Señor requiere de hombres que vayan, hermanos, con virtudes pasivas, pero también con energía, con carácter, con perseverancia, con valor, con fuerza, que no dejen la obra para mañana, sino que estén al tanto de lo que tienen que hacer en el día de hoy. Se necesitan hombres firmes, mujeres firmes, que no esperen, hermanos, a que el camino se les allane, que no tengan problemas en la vida. Problemas siempre tendremos todos los seres humanos, dificultades vendrán. Pero porque tenemos dificultades, hermanos, no podemos dejar de hacer la obra que el Señor dijo que deberíamos realizar. A algunos les gusta así como la plataforma, todo limpiecito, ¿cierto? Y cuando surge el menor obstáculo, viene, hermanos, una gresca, viene un problema. Se necesitan hombres y mujeres que sean inspiradores, que aunque tengan dificultades, hermanos, se paren en el puesto del deber y digan, vamos hacia adelante. Algunos de los que se ocupan en el servicio misionero son débiles, sin nervios ni espíritu y se desalientan por cualquier cosa. No, yo ya no voy a la iglesia porque en la iglesia me miraron de esta manera. Ustedes recuerdan allí en Éxodo el capítulo 32 a Aarón, cuando, hermanos, mientras Moisés estaba allí en el monte orando con Dios, recibiendo la ley del Señor, abajo estaba el pueblo, Moisés, Aarón, haznos dioses. Cuando abrimos la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo, el capítulo número 32, encontramos la experiencia de este hombre. Y dice, mas viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón se opuso. Y les dice la palabra, y les dijo, bueno, traigan los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras esposas, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelos. Y cuando Moisés le pidió explicación, no, pues ellos querían dioses, trajeron el oro y yo lo eché y salió un becerro. Hermanos, es que la Biblia dice que no se inmutó en lo mínimo. Si hubiese opuesto, hubiese dicho, ¿ustedes qué les pasa? Moisés es mi hermano, Moisés es el líder del Señor, Moisés es el hombre que Dios designó. Pero, hermanos, no se inmutó, vio el pecado en el pueblo y se quedó callado. Bueno, hombres sin nervio, sin espíritu misionero, débiles. Hay algunos que tienen un problema en el hogar y lo primero que piensan es cómo sacar los trapitos e irse. Es que esa mujer, ese hombre. Cuando las cosas no les salen, los planes, porque es que a veces nosotros planeamos según nuestra voluntad y no según la voluntad de Dios. Por eso dice la inspiración, conságrate cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo y pon tus planes, a ver si Dios los aprueba o los desaprueba. Y como no salieron como nosotros pensábamos, no es que el Señor esté equivocado, yo voy a seguir adelante. Mire, hermanos, algunos que se les da responsabilidades en la iglesia, algunos las dejan de un lado. No le ponen corazón a lo que tienen que hacer. Otros empiezan una carrera y no les gustó y la dejan y empiezan otra. No les gustó esa y empiezan otra carrera a ver qué es lo que les gusta en la vida. No tienen esa perseverancia y esa fe. Otros tienen una novia o un novio, 2, 3, 4, 5 para saber cuál es. Y llegan, hermanos,
a viejos y todavía no han detectado cuál es. Yo no sé los padres de familia que tienen sus hijos y cuando les mandan a hacer una responsabilidad. Fulanito, por favor, vaya y barra la casa. Una responsabilidad pequeña para los niños. Y cuando ustedes la ven haciendo como con ese desgano, como que yo he visto a algunos padres, venga para acá, lo hago yo, que usted no sirve para nada. O sea, cuando las cosas no se hacen de corazón, hermanos, resultan ser fastidiosas. O sea, como cuando no le pone uno el ánimo a todo lo que va a realizar en la vida. Por eso dice Eclesiastés, todo lo que te viniera en la mano para hacer, cualquier responsabilidad que tú tengas en la casa, por más pequeña que sea, hazlo con todas tus fuerzas. No seamos mezquinos, hermanos, cuando tenemos una responsabilidad con Dios. No la hagamos con desgano, hagámoslo con el corazón. Hay hombres y mujeres que carecen de impulso, de rasgos positivos que dan fuerza. ¿Saben cómo dice Elena White en Ministerio de Curación? Dice, los que anhelan éxito en la vida deben ser animosos y optimistas. Ponerle ánimo a todo. Ahora, poner ánimo no quiere decir ser folclórico, ser liviano. No. Animoso y optimista, hermanos, deben ser las personas que cultivan las virtudes pasivas y las virtudes activas. Por ejemplo, los que quieran tener éxito. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos tener éxito. Las parejas que se están formando y que piensan casarse, nadie se casa queriendo fracasar. Se casa uno queriendo tener éxito, ser feliz en la vida. Quienes entran a estudiar una carrera o entran al colegio, empiezan una tarea queriendo tener éxito. Y yo pienso que los jóvenes que están en un colegio, que empiezan a estudiar, deberían ser los mejores. Qué bonito es escuchar que nuestros jóvenes cristianos son buenos estudiantes. Y cuando uno, hermanos, empieza a querer tener éxito, debe tener dos cualidades: animoso y optimista. Por ejemplo, José, en medio de la tribulación que vivió, José en medio de la tribulación, hermanos, fue tomado por sus hermanos, tomó la decisión de serle fiel al Señor, y cuando llegó y fue vendido a Potifar, hermanos, siendo un esclavo, empezando de ceros, él llegó a tener éxito no solo porque era un joven de oración, sino porque, hermanos, se interesó en aprender todo lo necesario para llegar a ser el mayordomo en la casa de Potifar. No es que, ay Señor, dame tu bendición, dame sabiduría, yo quiero ser un buen joven, quiero ser un buen estudiante, o algunos que empiecen a trabajar, yo quiero ser el mejor trabajador y con la oración bastón. No, señores, aparte de orar, hermanos, José se esforzó por ser un buen trabajador. Se esforzó por ser, hermanos, por aprender la lengua de los egipcios. Se esforzó por aprender matemáticas y saber, hermanos, contar. Por eso cuando Potifar miró a este joven, lo vio como un joven animoso y optimista. Hace algunos días leía la historia de alguien que llegó en una empresa y llamó a su jefe inmediato y le dijo: jefe, yo tengo una queja. ¿Por qué fulano de tal, que lleva 10 años menos en la empresa, usted lo ascendió y a mí no? Tengo esa queja.
Y entonces cuando estaba hablando, el jefe le dijo, perdón, ¿ese ruido qué es? Vaya y mire qué, y bajó y miró, señor, es un carro que está pasando allí. ¿Y qué está haciendo ahí? La verdad no sé, vaya y averigüe qué está haciendo ahí. Volvió, dice, señor, es un carro que está haciendo descargues. ¿Y qué está descargando? Ya voy a preguntar. Fue y volvió, señor, está descargando azúcar. ¿Y cuánto hace que está ahí? Fue 6 veces y preguntó. Cuando vio al recién ascendido, lo llamó y le dijo, venga, hay un ruido allá, ¿qué es? Ya voy a preguntar, jefe. A los 5 minutos volvió el muchacho, señor, es el carro del azúcar que viene semanalmente. De paso, me dijo que estaban en promoción y yo le encargué 2 toneladas extras porque el precio está bajo. Y ellos vienen todas las semanas, tal día, a hacer esto y aquello. Miró y le dijo, ¿ya sabe por qué lo ascendía a él y a usted no? Porque es que, hermanos, hay personas que no les ponen corazón a las cosas. Un muchacho un día llamó a su propio jefe, una droguería. Señor, allá necesitan un mensajero. No, ya tenemos mensajero despachador aquí. Colgó. A la hora volvió a llamar. Señor, ¿en serio no necesitan un buen mensajero que les ayude allá? No, tenemos un buen mensajero que nos está ayudando aquí. No necesitamos a nadie que nos ayude. Y en 3 oportunidades llamó y en 3 oportunidades él recibió una respuesta muy buena acerca del mensajero que tenían. Él quería cerciorarse de cómo trabajaba en esa empresa. Hermanos, José lo que alcanzó en la vida no fue a punta solo de oración. Hermanos, fue trabajando, fue esforzándose, fue siendo optimista, haciendo lo que tenía que hacer. Cuando a Pablo se le encargaba una obra, hermanos, Pablo hasta cuando estaba azotado, era azotado, le maltrataban, lo echaban al fondo de la cárcel. Y Hechos 16 menciona que un día cuando Pablo estaba, hermanos, lacerado, sangrando con Silas, hasta en la cárcel, en la medianoche, cantaba al Señor y oraba, y la Biblia dice, y los presos lo oían. En medio de la turbulencia de su vida, hermanos, él hacía lo que tenía que realizar, ser animoso y optimista. Y cuando salió de la cárcel, la gente entregaba su vida a Cristo Jesús. Cuando José pasó de, hermanos, de ser el mayordomo de la casa de Potifar a estar esclavo en la cárcel, hermanos, la Biblia dice que cuando el carcelero lo vio, dijo, este muchacho es animoso, este muchacho es optimista, este muchacho hace las cosas con el corazón, debería guardar rencor, debería guardar odio en su corazón, pero es que él está siempre dispuesto a hacer las cosas. Y entonces lo puso como mayordomo de la cárcel. Y cuando salió de la cárcel y tuvo que presentarle al faraón la razón de su sueño, hermanos, él no lo hizo. Bueno, pues yo pienso que de pronto ese sueño, mi Señor, es que Dios lo dio para reconvenirlo. No, es que Dios habló y dijo que iban a venir 7 años de gran abundancia, pero luego iban a venir 7 años de escasez. Mi Señor, yo le sugiero que usted haga esto y esto. ¿Saben por qué? Porque José se había preparado para eso. No estaba sugiriendo que él debía hacer eso, pero al ver una persona tan animosa, tan optimista, con energía, con las energías, con las virtudes pasivas y también las virtudes activas, hermanos, el faraón, ¿hacia quién miró? Miró hacia este joven. Toda obra, toda cosa que te viniere a la mano para hacer, hazlo ¿de qué manera? Uy, así, sí, así, con todas las fuerzas. ¿Cómo hay que hacerlo? Con todas las fuerzas. Saben, hermanos, a veces cuando miro cantar a la iglesia, yo quisiera, hermana Marta,
decir stop, alto. Porque es que, hermanos, cantamos como con un desgano delante del Señor. Como que no le ponemos ánimo a la adoración, a la alabanza del Señor. Y que cuando venimos acá debemos cantar ¿de qué manera? ¿Con qué? Con todas las fuerzas. Y cuando oramos delante del Señor, ¿de qué manera debemos orar? Con todo el corazón. Y cuando presentamos la palabra del Señor, ¿cómo debemos presentarla? Con todas las fuerzas, hermanos. Hay en el verdadero carácter cristiano algo indómito que no puede sojuzgar las circunstancias adversas. Y encontré este pensamiento en el Ministerio de Curación. Dice, debemos tener enjundia moral, una rectitud inaccesible al temor, al soborno y a la adulación. Quienes son antiguos de edad saben qué es la enjundia, ¿cierto? Pero no de cualquier gallina. La enjundia es la grasita que tiene la gallina, pero no cualquier gallina, ¿cierto, hermana? ¿Cuál gallina? Las criollas. Porque no todos tienen enjundia moral. Y la enjundia, hermanos, es esa grasita que sacan y le sacan a la gallina. Muchos preparan el arroz y por eso los antiguos dicen, uy, es que mi abuela tenía un sabor, tenía una sazón. Aún más, la sacan, hermanos, y la revuelven con otra clase de remedios y las utilizan para las articulaciones, para quitar los dolores. Esos son los remedios de los antiguos, ingeniero. Y la enjundia, hermanos, es la que le daba sabor a muchas comidas. Cuando yo escuché que nosotros debemos tener una enjundia moral, dije, ¿y eso de la enjundia qué? Pues la enjundia moral es el sabor del cristiano. Es el sabor que el cristiano debe tener, una rectitud inaccesible, recto, amador del Señor, animoso, optimista. Si tiene problemas, vamos para adelante porque Dios está con nosotros. Esta semana escuchaba o leía un mensajito que alguien me mandó y decía que habían dicho, vamos a orar porque hace días no llueve, necesitamos lluvia. Y en el pueblo todos se reunieron, pero un niño, un solo niño fue el que llevó paraguas. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Vamos a orar al Señor a ver si algunas oraciones son, Señor, si tú puedes. Como si el Señor no pudiera. ¿Quién tiene el poder? Dios tiene el poder. Y muchas de nuestras oraciones que yo escucho por allí es, Señor, si tú puedes sanar a fulano. Señor, si tú puedes hacer el milagro, como si Dios no pudiera. La enjundia moral o el sabor cristiano dice la sal redentora, el sabor del cristiano es el amor de Jesús en el corazón. Amén. Eso es la enjundia moral. El amor de Jesús, ¿en dónde? En el corazón. ¿Cómo predicaba Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? Con todas sus fuerzas. ¿Cómo oraba Jesús? Con todo su corazón. Por eso cuando él habló de los dos grandes mandamientos, dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Él estaba envolviendo toda la vida cristiana, hermanos, y estaba diciéndonos, mira, hágalo con todas las fuerzas. Colosenses, el capítulo número 3 y el versículo número 23 y 24 dice, trabajen de buena gana en todo lo que ustedes hagan. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor
y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la corona de la vida eterna, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quiénes servimos nosotros? A Cristo el Señor. Y entonces, ¿cómo debemos hacer todas las cosas? Con todas las fuerzas. Hermanos, que ustedes recibieron responsabilidades, los ancianos de iglesia. No den lo menos de ustedes, den lo máximo que puedan tener. Los directores de escuela sabática, de los departamentos, las maestras de niños, anoche hablábamos con las maestras de niños, le dimos un pensamiento. La mayor responsabilidad que Dios da en la iglesia es el de formar caracteres, y está en los niños. Muchos que son aptos para hacer una obra excelente logran muy poco porque a poco aspiran. Mire, hermanos, muchos viven en la ley del menor esfuerzo. Lo que menos se pueda realizar, son conformistas. Yo no sé, yo di el estudio bíblico, él verá si viene, si no viene. Esa no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de otro. Yo recuerdo un hermano en cierto lugar que un día quería salir de la situación decadente en la que se encontraba y se bautizó. Y él preguntaba, bueno, ¿yo a qué me dedico? ¿Qué hago? Estoy en una pobreza absoluta. Una pobreza, hermanos, que él no podía ya soportar las luchas que tenía con su esposa. Y entonces alguien le sugirió que empezara a vender hojas de plátano para hacer tamales. Hojas de plátano para hacer tamales. Sí, usted vive en el campo y eso es bueno, eso se vende. La gente le gusta hacer tamalitos. Y entonces él dijo, bueno, vamos a ponernos a hacer eso, si esa es la sugerencia. Ya he orado y usted me dio la sugerencia, pongo esto en las manos del Señor, hermanos. Y él empezó a hacer ese trabajo con todas sus fuerzas. A los pocos meses había comprado una finquita de 30 millones en ese tiempo. Y empezó a sancochar las hojitas. Y uno dice, pero unas hojitas, plátano y qué sancochar. A los pocos meses, hermanos, la gente estaba burlándose de él. ¿Usted cree que de eso va a vivir? No sea ignorante, póngase a trabajar. Y él más oraba al Señor y lo hacía de corazón, iba y buscaba, caminaba y compraba las hojas a un precio bajo, venía, las sancochaba. Él decía, pastor, me acaloraba las manos al punto que duraba hasta 3-4 horas sin poder irme a bañar mientras me desacaloraba. Los que se burlaban un día empezaron a pedirle trabajo. Mire, don fulano, yo veo que usted está como progresando vendiendo hojitas para hacer tamales. Hoy en día, hermanos, es don fulano de tal. Y un día, mientras lo visitaba, decía, pastor, lo que pasa es que yo le oro mucho al Señor, pero aparte de orarle, pastor, me levanto a las 4 de la mañana a trabajar. Y aparte de trabajar y de orar, pastor, yo soy muy fiel a Dios. Yo le prometí a Dios darle el 10 de los diezmos y el 10% de ofrendas. Y aparte de eso, pastor, yo le prometí que cualquier persona que yo viera en la condición en la que me encontraba antes, yo iba a proveer un mercado siempre para esas personas. Hoy, hermanos, el hermano fulano, Don, tiene varias propiedades en ese pueblo. Su finca de 30 millones, hermanos, la mandó a arreglar. Y un día fui a visitar nuevamente y cuando vi, hermano, y esta finca, pastor, le invertí más de 80 millones de pesos. A Dios gracias, ya se pagaron. Eso fue una bobadita que hice por ahí. Porque empezó a hacer todo
de corazón con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Hay muchachos que se van a estudiar a la universidad sin tener nada, pero le entregan el corazón a Dios y hacen con corazón, con entrega, con voluntad su trabajo, hermanos. Hoy en día están sirviendo como ministros del Evangelio porque lo hicieron con todas las fuerzas. No penséis nunca que ya habéis aprendido suficiente. Cada día, hermanos Jeremías, estamos aprendiendo cosas nuevas en la vida. Por eso yo felicito a todos estos hermanos de edad adulta que pasaron aquí, porque cada día, dice la inspiración, debemos aprender algo nuevo en la vida. Ponerle el corazón. No penséis que ya habéis aprendido bastante y que podéis cejar en vuestros esfuerzos. La mente cultivada es la medida del hombre. Vuestra educación debe proseguir por toda la vida. No se conformen, jóvenes, con tener un solo título. Avancen, estudien, lean, madruguen, háganse expertos en lo que ustedes saben. Hermanos, en lo que usted sabe, hermana, si usted es experta en cocina, debe ser la mejor degustadora en su hogar. Debe capacitarse leyendo libros si tiene niños pequeños y ser la mejor mamá del mundo. Hágalo con todas sus fuerzas. Yo recuerdo que cuando mi mamá se bautizó, ella no faltaba a ningún culto. En las mañanas, si había que madrugar, venía y madrugaba. Ella no faltaba, hermanos, a los cultos de domingo, estaba ya fielmente. No faltaba a los cultos de miércoles, oraba de corazón. Siempre me invitaba: mi hijito, vamos a la iglesia, pero nunca, ningún sábado dejó de invitarme a la iglesia. Y ella nunca se imaginó que haber hecho lo que hizo con el corazón, con todas las fuerzas, iría a trascender hasta la tercera y tal vez cuarta y quinta generación. Porque cuando uno hace con todo el corazón para Dios, hermanos, Dios lo recompensa, Dios lo capacita, Dios le da sabiduría. Pero hay que hacerlo ¿cómo? Con todas las fuerzas. Cuando dice: recordad que en cualquier puesto en que sirváis, reveláis qué móvil os inspira y desarrolláis vuestro carácter. Cuanto hagáis, hacerlo con exactitud y diligencia. Dominad la inclinación a buscar tareas fáciles. Yo voy a hacerlo más fácil. Eso se llama pereza. ¿Ustedes se imaginan el Señor Jesús sanando enfermos? A ver cuál es el que está menos enfermo, a ver si me funciona, a ver. Hermanos, Él atendía todos los casos y los atendía de corazón. Despachaba tarde a la gente y se quedaba orando, preparándose para el otro día delante del Padre Celestial. Muchos se inutilizan porque temiendo fracasar, huyen de las responsabilidades. Usted puede hacer más por el Señor. Hermano, usted que recibió una responsabilidad, haga más por Dios. Ore más, estudie más la Biblia, sea más diligente en su responsabilidad. No se conforme con lo que está haciendo. Si está orando media hora, ahora dedíquese a orar una hora delante del Señor. Si está estudiando media hora de la Biblia, estudie una hora la palabra de Dios. Si se está capacitando en algo, póngale todo su corazón, enjundia moral, póngale sabor a lo que usted está haciendo en la vida. Así tenga virtudes pasivas. Pero si tiene virtudes activas, entonces dígale: Señor, dame las virtudes pasivas porque forman parte de la vida. Juan el Bautista, hermanos, era una antorcha que encendía. La gente llegaba a escuchar a Juan el Bautista. Un día le preguntaron a John Wesley: venga, ¿por qué viene tanta gente a escucharlo a usted a predicar? Y él respondía: Dios me prende en fuego
y la gente viene a verme arder. Pongámosle el corazón, hermanos, a lo que hacemos. Muchos se abandonan porque dicen no puedo. ¿Saben por qué? Porque no han tenido una experiencia con el Señor de todo corazón. Cuando permitimos que la comunión con Dios se interrumpa, hermanos, nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer como cristianos, como esposos, como esposas, como hijos, como padres. Todo lo que te viniere para hacer, hazlo ¿cómo? Con todas tus fuerzas.